mundo de la programación es bastante común que necesitemos formar clases en formas jerárquicas y para ello tenemos el patrón de diseño Composite. El patrón de diseño Composite nos ayuda a realizar diferentes estructuras para que todos nuestros hijos tengan la forma de la interfaz que le hemos dado y así que cada uno de esos hijos obtengan diferentes funcionalidades con diferentes interfaces. Para explicarlo de forma un poco más sencilla, vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a intentar construir de forma lógica cómo sería realizar una interfaz gráfica. Podemos crear, por ejemplo, para una interfaz gráfica, un botón, que es donde nos vamos a clicar. O también podemos tener, por ejemplo, un campo de texto. O, sencillamente, también podemos tener un contenedor, que es el que se agrupará las diferentes clases que va a dibujar nuestra interfaz. Contenedor. ¿Qué pasa? Si pensamos un poco lo que tenemos que hacer con un botón, con un campo de texto, con un contenedor o cualquier otro tipo de elemento de nuestra interfaz gráfica, lo primero que nos puede llevar a la cabeza es que, bueno, al fin y al cabo, todo es un elemento gráfico, por lo tanto tendremos que dibujarlo. Entonces, pues lo que podremos hacer es, gracias al patrón de diseño Composite, es crear una interfaz que, por ejemplo, le podemos llamar elemento gráfico. Y en el elemento gráfico podemos decir que todo elemento gráfico se tiene que dibujar. Por tanto, tendremos que hacer un void dibujar. Y claro, como tanto un botón como un campo de texto como un contenedor serán per se elementos gráficos. Por tanto, implementaremos elemento gráfico con su implementación de dibujar. De la misma forma en cada uno de ellos. Para la implementación vamos a hacerlo de forma sencilla porque obviamente no vamos a construir una interfaz gráfica desde cero para un ejemplo en Java para un vídeo de YouTube. Vamos a hacer simplemente dibujando botón, de la misma forma con un campo de texto o un contenedor. Si ahora, obviamente, lo que hacemos es decir, bueno, yo tengo un elemento gráfico que quiero un botón, que va a ser un nuevo botón. Y de la misma forma, elemento gráfico, campo de texto, que será un nuevo campo de texto y elemento gráfico, contenedor, igual a new contenedor. Y podremos decir, bueno, pues yo primero lo que necesito es un contenedor, dibujar un contenedor, y después de ello voy a dibujar del contenedor un botón y después un campo de texto que es dibujar. Obviamente, si ejecutamos lo que es nuestro programa, vemos que exactamente es dibujando un contenedor desde el principio, dibujando un botón, que es el siguiente, y dibujando un campo de texto que es en cada una de las implementaciones que hemos desarrollado. ¿Qué pasa? Que en realidad también podemos realizar diferentes tipos de estructura a nivel jerárquico, como por ejemplo nosotros podemos crear un botón, que sean botones con un evento clicable, o que también sean botones especiales, que sean por ejemplo checkbox o cosas como por el estilo. Por tanto, podemos, además de tener elemento gráfico, crear una forma jerárquica gracias al patrón de diseño Composite, en el cual tendremos, por ejemplo, una interfaz que sea elemento botón. Y elemento botón extenderá de elemento gráfico, pero además de ello, lo que hará es tener un click, que el método click recibirá una interfaz que se llama consumer para ejecutar algún tipo de código, que en este caso vamos a utilizar los genéricos para decir de qué forma vamos a utilizar el método consumer. Y además de ello, por ejemplo, queremos decir que tiene que tener algún tipo de color y que ese color va a ser en tipo de hexadecimal. Por tanto, para obtener el color, lo que vamos a hacer retornar es un int para decir que es un hexadecimal y vamos a hacer getColor. Y ahora en botón, en vez de tener elemento gráfico, le vamos a decir que es un elemento botón y tendremos que implementar algún tipo de qué es lo que pasa cuando clica o qué pasa qué tipo de color es, que ahora mismo estamos en 0, pero bueno, también podemos decir consumer.accept y podemos hacer que obviamente se envíe en el click y que se acepte y se ejecute lo que nosotros pasamos por lambda. Por tanto, ahora en main podemos hacer en botón dibujar, botón punto, en vez de elemento gráfico, elemento botón. Y en elemento botón, obviamente, tenemos un click en el cual nosotros podemos pasarle y decirle system.out.println, el botón se ha clicado, o obtener directamente de qué color tenemos nuestro botón. Si ahora ejecutamos de nuevo lo que es nuestro proyecto, vemos que ahora tenemos que se ha dibujado el contenedor, se ha dibujado el botón se ha clicado, a obtener color pues no ha hecho nada ya que simplemente nos ha retornado un int y
hemos dibujado un campo de texto. Bueno, y esto es todo sobre el patrón de diseño Composite. Lo cierto es que es bastante simple, simplemente tienes que intentar pensar en una forma jerárquica y de qué forma cada estructura de esos elementos, o incluso si es un empleado, o que haya tipos de empleado, como puede ser un gerente, y qué tipo de métodos puede tener cada uno de esas jerarquías. Y que teniendo eso en mente, poder aplicarlo en tu código para tener una estructura jerárquica clara. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si te ha gustado, como siempre, me alegraría que te me dieses un like, ya que es la forma que tengo de saber si os gustan mis vídeos. Y si tienes algún tipo de duda o comentario, yo te intentaré responderlo lo más rápido posible y dejarlo en la caja de comentarios. Bueno, y eso ha sido todo. Espero verte en el próximo vídeo y hasta luego.